Bueno, pues aquí estamos un día más con todos ustedes hablando de patrimonio, hablando de nuestra pues esencia artística vertida en infinidad de lugares y sitios. Pero créanme ustedes, por mucho que el oro sea oro, por mucho que la plata sea plata, que la madera sea de la máxima calidad, la piedra, detrás de todo ello tiene que haber alguien que tenga un corazón que lata y que obviamente le dé la capacidad necesaria para con su saber hacer sacar todo eso adelante. Estamos hablando obviamente de un evento eminentemente humano. Tenemos con nosotros a Germán Rodríguez Cabrera. Bienvenido, caballero. Igualmente, muchas gracias. Bueno, Buenas tardes. licenciado en Historia del arte. Historia del Arte y sobre todo también pues un empresario más. ¿Cómo va todo la empresa? Bien, con unos altibajos en el mercado. Los precios, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, el altibajo es causa de los precios por el poco volumen de fruta que se está cortando en las islas y que está demandando gran cantidad en península. El precio del plátano se pone en península, no se pone en las islas. Y hay unos repuntes importantes. Bueno, pues eso que acabas de decir tú, desde el punto de vista periodístico, es muy interesante, porque dices tú, si se pone el precio en la península, ¿cómo es que en la península sea más barato que en Canarias? Eso habría que plantearse, ¿verdad? No es tan barato. Luego hay infinidad de ayudas de envío, producción, etcétera, que no repercuten a los maduradores y distribuidores, como es el caso mío en lo local, pero que el sector sí está muy subvencionado en otros segmentos del mismo. Y tampoco hay que olvidarse que a veces te encuentras con esa cuestión, que es un producto de exportación. O sea, el plátano se siembra y se mantiene porque es un producto de exportación. Si no tuviese la trazabilidad importancia, la trazabilidad no, el volumen de cultivo que se dedica. Vale. Es como el cultivo del aguacate siempre ha existido, ahora se está aumentando porque hay una demanda exterior del aguacate producido en Canarias, porque tiene de la producción en Canarias, pues tiene tal vez unas particularidades, el sabor y eso es lo que ha provocado que el cultivo se expanda, ¿no? Si no se hubiera quedado como estaba. Un día hablamos largo y tendido sobre el tema, me interesa muy mucho, como empresario y como también ese sector del plátano. Hay gente que no entiende cómo vas a comprar una superficie, un plátano a 2 euros casi o más, incluso algunas veces, y alguien me dice, no, pero si después resulta que los plátanos que se lleva al supermercado, que son de Pepe de los plátanos, sale barato. Digo, pues vayan a comprarlo al supermercado, no vayan a la superficie. Ahí están los acuerdos entre las grandes productoras de plátanos y esas grandes superficies que se cubren en salud con una subida de precios, porque también tienen una política muy estricta en la fruta y demás. Bueno, estás hablando, sé del caso del que hablas, y no baja de 2 euros porque no baja de 2 euros. La realidad es que el mercado permite jugar con otro tipo de precios y con otras comodidades. Bueno, pues nosotros, fíjense ustedes, comenzamos a hablar de eso, patrimonio natural también, no hay duda. Hombre, a lo largo de la historia los monocultivos han generado unos paisajes propios y diferenciados, y digamos que lo que surgió en el siglo XVI con la caña lo transforma el vino y lo mantiene el plátano. A grosso modo, han variado los verdes, los volúmenes verdes en los campos, pero lo que sí se ha mantenido pues muchas veces es la propia estructura en la que se distribuía la tierra, o sea, todo ese quien perdió más ahí fue el tomate, pero porque en Marruecos obviamente le dieron mucho pábulo desde Europa y claro, ahí nos quedamos un poquito. Sí, y con ello desapareció y se afectó mucho un campo, sobre todo el del sur, que le daba que tenía también, como el plátano, como lo ha tenido el azúcar y otros productos, una infraestructura asociada a ellos, y que todo ese patrimonio vinculado al mundo del tomate, como son los empaquetados, todas esas grandes naves que vemos en la costa de Guadixora, pues han sido devorados por el turismo, por las urbanizaciones turísticas o residenciales. O en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, perdón, se han adaptado al plátano, pero tampoco es el mayor número. Bueno, pues mira, un día hablamos contigo, si quieres, largo y tendido, y sobre todo lo que es la empresa, porque ese tipo de cuestiones tiene que verse, porque uno tiene que conocer. Cuando usted va a comprar un plátano o va a comprar una manilla de plátanos y va a un supermercado, y esa manilla de plátanos tiene detrás de sí una empresa, unos empresarios, unos hijos que han continuado con la labor de sus padres, y después empleados que están detrás.
hay que creer en la gente de la tierra y entonces, por lo tanto, es una opción suya, pero que piense, en realidad, pues eso de que ahí están las cuestiones que ojalá nunca nos fallen, porque si no tendrías que ir a comer donde quieren que vayas a comer solamente. Y eso es una cuestión que parece que ahora se está revirtiendo, no tanto como quisiéramos, pero hubo una época que hubo una moda en la que todas las grandes superficies, y eso generó el despoblamiento comercial de muchos pueblos. Cierto. Y a su vez, generó la dependencia de ese tipo de infraestructuras que luego ya jugaron con precios y jugaron con todo y tenías que comer lo que ellos, como tú bien decías, lo que te ponían en el plato. Da la impresión de que se va revirtiendo la situación, pero es verdad que es mínimo y la población se ha vuelto, si se me permite, como más cómoda en el sentido de que vas y aparcas allí. Y todo este comercio de cercanía inmediato se ha resentido, aunque se ha sobrevivido mucho, gran parte ha sobrevivido, pero también es verdad que esa situación se tiene que revertir porque muchas veces, como tú bien dices, en estos comercios locales tal vez consigues mejores precios que a veces que en lo otro. Es verdad que no tiene la variedad ni la amplitud de oferta que tiene una gran superficie, porque esa la propia denominación ya lo da, es una gran superficie. Pero también es cierto que es interesante el pasear por los pueblos y ver los pueblos habitados y con vida comercial. Me hace gracia el comentario muchas veces cuando oyes de los pueblos están muertos, no se ve nadie por la calle, están todos los locales cerrados. Pero es que tampoco se echó usted un cortado en el bar de la esquina. Sí. por lo cual tampoco a usted lo quiere ver bonito, pero usted desarrolla su vida, parte de su vida fuera de esa realidad, tampoco la apoya, tampoco se hace partícipe de que además su pueblo tenga esa vida. Al final terminamos haciendo acopio de palabras que de hecho incluso, y lo sabes por qué, que estamos metidos en el ajo en ello, pues precisamente que Viera decía, ¿no? Que hay que creer obviamente en aquello más cercano a lo propio, ¿no? Y al fin de cuentas es una decisión personal, no digo que no, pero que alguien te llame loco por gastarte 20 euros en papas bonitas cuando vas después a una de esas franquicias y te cobran 1 euro por coges así y coges las papas, las pones dentro de un cartoncito. Así que estamos hablando de unas burradas tremendas, ¿no? Y volvemos a un poco lo mismo. O sea, esos 20 euros generan también un paisaje y generan una vista que nos recreamos nosotros y los que nos visitan. Que de la otra manera no, porque traer una papa de Egipto, vale, podrá posiblemente ser hasta más barato. Sí. Pero tampoco repercute prácticamente nada en la economía local. Sí. O insular o regional. Sí, ¿no? Y además que en definitiva, después del punto de vista económico, es lo que siempre decimos. Es lo que tú estabas diciendo. El precio del plátano se pone en la península y el turismo se cobra en Europa. Aquí poco llega. Es decir, que estamos hablando de todo un poco, ¿no? La red del turismo tampoco es una cosa reciente, no. Como se ha querido hacer ver ahora. El turismo siempre ha estado en Canarias desde el siglo XIX y mucho antes con los viajeros. Sí. Y no toda la estructura es tan piramidal en el turismo como planteas, o como se plantea, mejor dicho. Es verdad que hay unos grandes tour operadores, pero también hay mucho viajero independiente. Sí. Y también hay mucho hotelero pequeño que no responde a ningún tipo de cadena y que mantiene otra distribución. Y que son los más premiados. Exacto. Mira tú. Efectivamente. Hay muchos ejemplos de ese tipo de hoteles y en el puerto hay varios de referencia. Bueno, es que uno tiene referencia de lo que es en sí uno de los núcleos urbanos humanos y que hace pues alusión a un guerrero, un hombre, Guanche, que es Tigaiga. Efectivamente. Entonces, pues, ¿no? De todo eso, oiga, pues a mí me encantaría. Toda esa cuestión está, y tú tienes aquí una mesa de turismo, se reparte y hay mucho... economía paralela en torno a ello, por lo cual tampoco es un bien a juzgar tan alegremente. ¿Entiendes? No, es verdad. Bueno, pues eso es un tema que a mí me apasiona mucho, sobre todo el tema de la pequeña y mediana empresa, la lucha que tienen ustedes constante para mantener pues en alza todo eso que viene de atrás y que es una estructura que está bien sustentada, porque así lo hicieron y trabajaron bien sus padres, y ahora ustedes con este reto también que lo han asumido, ¿no? Así que desde aquí mucho ánimo y muchas felicidades también para Solomón, para ti y para todos los
los empleados. Gracias. Bueno, y además que nos acordamos de don Pepe el de los plátanos y de tu madre, siempre de tu madre, Doña Paca. Bueno, a ver si ese día que me decías de la Virgen del Carmen abajo a finales de julio estamos aquí ya y puedo ir a grabar y quedaría algo muy bonito para mí, de verdad que sí. Bueno, estamos grabando un jueves de la octava del Corpus en la Villa de la Octava, entonces pues imagínense ustedes, ¿no? Hombre, yo creo que toca hablar de arte efímero, en este caso de una manifestación en origen tan elitista y en la realidad tan popular como son las alfombras. Ese ornamentar y adecentar las calles para el paso de Jesús sacramentado, del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo, en esta fiesta del Corpus que se celebra el jueves, la fiesta, digamos, canónica, la tradicional fue el jueves pasado. Sí. Generalmente se celebran todas las parroquias aquí, el domingo pasado. Jorge, bueno, y los que lo ayudaron hicieron una labor extraordinaria, los felicité de verdad. Y todos los que intervinieron también en las otras parroquias, la mía también, pero lo cierto es que Jorge fue maravilloso, ¿no? Hablas del autor de la plaza de Ralejo Bajo. Sí. Esa es una alfombra de larga tradición que lleva muchas décadas realizándose para la festividad del Corpus. ¿Quién la ha hecho históricamente? Antes de Jorge Antes de Jorge estuvo Vicente González. Sí, el de los gemelos, El ¿no? de los gemelos. Sí. Y también estuvo un gran pintor, ¿eh? También estuvo don Eleuterio haciéndolo unos años. ¿Y Vera no estuvo también? ¿Vega, que diga? No. Después hay muchos artistas locales que participan en las alfombras de la calle. Paco, no sé si Paco en alguna ocasión. Paco, yo sé. A Ezequiel también lo recuerdo interviniendo en la alfombra de la esquina. Sí, siempre han participado los artistas locales, incluso como en este caso, pues en el caso de Ezequiel de León, del que recuerdo por 2 veces hacer la alfombra en la esquina Yo destaco mucho, Germán, quiero preguntarte sobre eso. En cierta manera uno se convierte en artista, en el sentido de que en la Vía de la Orotava hablamos del tapiz principal de la plaza del ayuntamiento, pero no hay duda de que a mí siempre me ha llamado la atención que cuando he ido a hacer reportajes allí, la gente estirada en el suelo, es decir, el pueblo hace como suyo, no es una digamos, alfombra para ese día, no, ellos lo llevan preparando con tiempo, es decir, algo que viven los villeros y que se ha vivido siempre también. Es una cuestión estrictamente del pueblo, es patrimonio inmaterial, evidentemente. Está, como tú bien dices, la oficial, que es la del ayuntamiento, pero luego están las calles. Y las calles las sostiene, como en todas las otras manifestaciones de este tipo que se dan en las islas, la sostiene el pueblo, de manera anónima. Todos sabemos que en la esquina de la calle tal está Isidro con su familia, y que eso tal vez lo empezó su abuelo, y que en la otra, y que a mitad de la calle, frente a la casa de no sé quién, es tal persona. Y eso se mantiene, luego va mutando como todo. Hay gente que se retira y que no tiene relevo y que lo asumen otros, o hay otros donde se genera algo así como una dinastía donde está padre, hijos, nietos, sobrinos, y van manteniendo el pulso a esa... Y en la Orotava se ha metido en los colegios, los institutos, también asociaciones, colectivos también que hay por medio, ¿no? Es que todo lo han entendido como una cuestión diferenciada, que los diferencia y que los pone en valor, y lo han apostado fuertemente por ello. En otras realidades locales, pues es fruto de la voluntad del pueblo y del empuje de las parroquias y de la colaboración de los ayuntamientos, pero no de la manera... no se ha entendido de la manera que se ha entendido en la Orotava. Yo lo llevo al estadio de lo que es en sí o estadio, como ahora dice, que me corrigen, dice que es estadio, no estadio. Yo siempre he dicho estadio, pero bueno, estadio es lo habitual, ¿no? Sí, bueno, pero alguien me dijo que no lleva tilde, que en realidad es estadio, no estadio. Pero bueno, yo sinceramente... Mientras no sea un campo de fútbol. Sí, por eso digo. Bueno, en cualquier caso, en el campo, vamos a utilizar la otra palabra, no el sinónimo. En ese campo, haciendo un paralelismo con el folclore, está el folclore que graba discos, el folclore que sale en televisión, el folclore lírico, pero después está el parrandero, el que el otro día grabé con Juan Francisco, el del violín, el forito, el de bailar tradicional como hacían sus padres, es decir... Entonces, el parrandero, el que no está ni asociado a ningún tipo de grupo folclórico legalizado, digámoslo así, ni a todas esas variables que tú has enumerado. Y eso le da una vigencia, porque ahí es donde te das cuenta de que toda esta cuestión está enraizada, que nos forma parte de nuestra identidad. Sí.
Eso, ahí es donde está Y la clave. es extrapolable a ese tipo de cuestiones. Es decir, la principal, siempre me viene la palabra en inglés carpet, lo que es en sí las alfombras con tierras del Teide y con demás y tal, pero toda esa gente que está afuera detrás, sacando Todo, desde el que localiza la flor, Sí, dónde está y la cantidad necesaria, desde el sí, equipo humano que las deshoja, sí. que son horas y horas. Del control para coger las arenas del tierra del Teide que son El muy a- controladas. Exactamente, el aprovechamiento del monte público, Sí, en donde se corta o no el brezo o el material que se vaya a las utilizar. corridas, zaragatas, hay mucha gente que no, El que hace los moldes, el que dibuja el molde, Sí, también. porque no es hacer un molde, o sea, hay un diseño previo. Tiene que ver a alguien que sea mañoso. Que incluso no es Exactamente. ni es pintor ni Hay es. gente, la Que mayoría, dibuja muchas muy bien. veces son carpinteros que dibujan muy bien Sí. y que desarrollan ese tipo de cuestiones. Ujú. Hay desde el que idea en la alfombra más particular, que no es un pasillo ni una tal, el que hace la alfombra, un tapiz, el que busca el motivo, el que lo traslada al papel, o sea, luego buscar los materiales adecuados para llegar al resultado que se busca. O sea, no es tan aquí te pillo, aquí te mato, ni es una cosa tan rápida. Y además hay una cosa que yo quiero preguntarte, no sé si será el caso de Jorge, por citar un artista realejero que está ahora en boga, en otras ocasiones pues Cristo Quintero, me viene a mí a la cabeza, gente joven me refiero, ¿no? Pero que son artistas que después hacen sus estudios y demás, pero que si se mama de Chico Menudo, es decir, es como los músicos, es como si tú de Chico Menudo estás apegado a la alfombra, llegará un momento igual, quién sabe, si tienes ese don y lo ejercitas y también obviamente técnicamente lo acondiciones y demás, pues obviamente te dará, ¿no? Pie a continuar con la... Es necesaria y yo creo que aquí se ha trabajado mucho en ese sentido, el llevarlo a las nuevas generaciones. Si esto se cierra y se queda como una cosa en un equipo cerrado en el que en el que no se va introduciendo a nueva gente. ¿Eres optimista con respecto a ese patrimonio Inmaterial en las inmaterial? alfombras, yo creo que sí que tiene un futuro garantizado. Es verdad que las realidades locales luego son las que son, pero yo creo que en el caso de la Orotava y en ciertos sitios como las parroquias de los Rales, yo creo que tiene más o menos un futuro asegurado. Sí. La alfombra puede quedar mejor o peor, pero lo interesante de la alfombra es que es la jornada de convivencia y el que participe el mayor número de vecinos. Y que entre gente veterana, pero que también estén la gente más joven que vaya manteniendo el pulso y que vaya aprendiendo. Sí. Se le vaya siendo partícipe. Y si eso lo logras, habrá como en todo, entiendo, sus altos y sus bajos y de 10 quedarán 5 en el mejor de los Sí, casos. claro, claro. Pero los que quedan y Sí. mantienen a flote y intentarán enganchar otros 10. Y evolucionan, que no todo es seguir la tradición, también hay evolución en el En toda creación patrimonio. artística, Sí. en toda creación artística hay una evolución. Es verdad que puede quedar muy bien el recrear un arco de principios del siglo XX, pero evidentemente ese arco será algo que recuerde estéticamente a lo Sí. del siglo XX, porque la construcción del propio arco ya varía. Sí. Los métodos son Joder, parece que son cambios diferenciados. Parece Otra que- cosa que conservemos el arco de principios del XX y Parece lo que montemos. estoy escuchando a don Cándido el Platero en la Zamora, ya con casi 100 años, hablándome acerca de cuando hacía las bujías en las fiestas del jardín y también de la carrera, esas bujías con motivos agrícolas, animales, incluso hasta del Socorro, cuando una vez se la dedicaron al guindaste y todo, bueno, tremendo, ¿no? Pues ese tipo de cosas. O Pepe América, cuando hacía pues esas... Las decoraciones por la fiesta del Rosario. Sí, también, ¿no? Pues esos son elementos del patrimonio que ahora, pues por toda la normativa y por todas estas cuestiones, se tiende a este tipo de arcos luminosos que parecen más navideños que festivos, pero que si a poco de que miremos hacia atrás o nos sentemos a hablar con los mayores o a investigar, Sí. nos damos cuenta de que hay un patrimonio inmaterial de esto. La mayoría son casi todos del principio del siglo que se repiten, se mantienen. Sí. Y que en muchos otros pueblos se han mantenido. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención las decoraciones que hacen en Weimar, por ejemplo, para las fiestas de San Pedro. De San Pedro. Que tanto San Pedro arriba como San Pedro abajo, la decoración, es verdad que son decoraciones contemporáneas, pero tienen ese sabor de esas fiestas de antaño. Mezcla un poquito, sí. Que no han perdido esa estética, esa luminosidad.
a la veneciana y demás que en otros puntos se ha perdido, que en los raleos, por ejemplo, se ha perdido. Bueno, precisamente que nombras, y tú lo sabes que lo tenemos grabado, él diciéndolo, ¿no? Como esa iluminación la veneciana, él era un experto, Pepe América, al hacerlo, igual que aquellas fallas que hizo por las fiestas del Carmen que le pidieron, pero que era darle un toque, como digo, dése cuenta, europeo, vamos, no es una cosa ancestral. Cuando uno habla de tradiciones parece ser que tienes que hablar de los guanches solamente, No, o tienes que hablar tal y o no. Estamos hablando de, ¿no? Y hay más de 5 siglos de historia. Sí. Y todo tiene que tener en su momento determinado unas cosas. Efectivamente, Pero esto tampoco ha sido una colonia, esto ha sido un sí. enlace y tiene una realidad cultural que va más allá de... Y el remontar hacia atrás, como tú bien dices, no es volver únicamente al mundo guanche. Sí. Hay un pasado y un pasado muy rico sí. que nos da recursos y nos provee de recursos para sí. generar... o recuperar celebraciones o eventos de las celebraciones que nos diferencian sí. frente a otras regiones. ¿Sabes qué? A mí me pone, por ejemplo, cuando he ido a presentar, y aún ese también de camino, porque iba a presentar al súper, pasabas por allí, ¿no? Te das cuenta, en Icodo los vinos tremendos, cómo siguen todavía teniendo ese apego a la decoración con elementos de la naturaleza, con el la rama con la guancha y todo, que en otros lados aquí se perdió lo de los loros, se perdió las fiestas de la cruz y demás, pero que con el permiso debido. Yo recuerdo ir a una fiesta que me dijeron, Isidro, el año pasado cuando dijiste aquí lo de las ramas, nos salió más barato ir a buscar las ramas, porque son 2 días, 3 días de fiesta nada más que tienen, con el permiso debido, que gastarnos todo el dinero que nos gastábamos en decoración. Digo, bueno, pues es una decisión de ustedes. Si ustedes creen que con las ramas se decora un año, pues digo, no, vamos a intentar mantenerlo. Es que antiguamente se enramaba con sí. rama. Sí. Y con plantas aromáticas. Se bajaba a las ramblas a buscar las palmeras, por ejemplo. Por ejemplo, y se bajaba del monte las cargas de monte para adornar. O sea, sí. Eso, este fin de semana, por ejemplo, es la celebración del Corazón de Jesús en el Ralejo Bajo, sí. al que se le hacían alfombras para la procesión, que no era solo únicamente para el Santísimo, sino que llegó... De hecho, en el Ralejo Bajo tiene la particularidad de que llegó a salir el Santísimo y el Corazón juntos, en la imagen del Corazón de Jesús, perdón. Sí. Se hacían las alfombras principales era para el Corazón de Jesús, y por tradición familiar siempre se decía, bueno, se dice y se recuerda que se bajaba monte, cargas de monte para decorar las calles para la procesión. Entonces vemos que no es tan lejano ni es tan rústico como se quiere ver. Antiguamente la mayoría de las arcadas, es más, las plumas, por ejemplo, que se colocan todavía en diferentes calles de San Agustín, hablo de lo cercano, la calle de las Toscas, por ejemplo, se enrama con plumas y banderas, sí. pero en el primer tramo de la pluma van hojas de palmera. 2 hojas de palmera, una por cada cara, para enramar la calle. O sea, no deja de ser el recuerdo de bajar la rama o de ese elemento verde como parte de la fiesta. Y también hay fiestas donde se ve la hoja de palmera en lo alto de la pluma, por encima de la última bandera. Estamos hablando de un patrimonio... Eso fue el jefe que tropezó ahí. Estamos hablando de un patrimonio inmaterial que a veces pasa totalmente desapercibido por costumbre, porque lo vemos y de repente se pierde un año. Sí, claro. Y ya le perdemos. Y eso es lo que singulariza muchas veces en las fiestas unas de otras. Tenía que enseñarte una foto, pero no sé si... Bueno, no la preparé ahora, no sé si te la enseñé la última vez. Es la fiesta de San Alejo, en El Tanque, el municipio del Tanque. Pero es que la foto es muy elocuente, porque cuando te la enseñe te darás cuenta tú a qué me refiero. Lo que pasa es que, sinceramente, se me fue el baifo con Enrique y no te la busqué porque la tenía ya preparada, pero ahora buscarla igual se me hace. Pero para que te hagas una idea, estamos hablando de un arco de frutas y de verduras. ¿Dónde aparecen las muñecas? No, aparece algo que quizás a lo mejor a mí me parece peor. Yo no sé si es que lo hacen porque a lo mejor lo que quieren es preservar de cara al futuro los productos que utilizan para ese arco, que creo, según tengo entendido, que no pueden ser porque no los dejan, pero bueno, es un arco con frutas y verduras pero metidas dentro de bolsas plásticas. Yo lo vi este año, vi la fotografía. La viste. A mí me llamó mucho la atención, no la entiendo. No, yo tampoco. También entiendo de que era la tradición de que el arco se repartía la fruta después. Sí. Y que ahí puede ser que se haga de esa manera para justificar el reparto, pero
No pero la fruta, como luce, es la viveza del color, sin filtros, ni bolsas, ni plástico de por medio. Bueno, yo me imagino bueno, en cualquier caso yo Sí, después... la conozco, yo la conozco. Sí, lo conoce, no, bueno, pues yo preguntando incluso de hecho a gente que me decía a mí, en Tigaica, que estuvimos grabando el día que se hizo el de San Antonio, y me dijeron, Isidro, nos dijeron que ni aunque la pusiéramos con plástico suave o con bridas o lo que sea, no. Lo único que no te los plátanos, los demás todo tiene que ser a la basura. Y no se le pueden dar ni a personas mayores ni nada. Es decir, yo me recuerdo que, por ejemplo, el arco, cuando empezó el arco de San Pedro, la fruta iba toda a Santa Rita y se aprovechaba. Sí, sí. Porque además el arco de San Pedro ni siquiera se arma con vergas, sino que yo recuerdo que se hacía con cuñas de caña. Sí. Y luego con banana se cogía y se ataba. No deja de ser un producto orgánico y no deja de ser cortado, pero bueno, las normas sanitarias son las que son. Y tal vez eso de ese arco puede ser por eso. En bolsa plástica, de ese arco en bolsa plástica, nunca mejor dicho, del tanque, puede tener el mantener la costumbre de distribuir la fruta al finalizar de tal manera que no se vea condicionada por una verga o por una cuestión de esta, pero que estéticamente personalmente la desluce bastante. Bueno, yo recuerdo una señora que me dijo a mí algo que yo creo que te lo he comentado otras veces, pero que me decía que una etapa de la historia donde obviamente no había tanta holgura a la hora de tener comida en casa, se tenía que petrolear algunos productos con una brochita con petróleo, se le ponía porque si no la gente se lo llevaba. Sí. Entonces eso se dice hoy en día y tú dices, puta, pero lo hacía. Esta señora me lo confirmó. Es que la abundancia en la que vivimos no es normal. Cuando ves las fotos antiguas, y los puedes ver en las fotos antiguas del tanque o los puedes ver en las fotos antiguas del arco de San Pedro, el grueso de los arcos era la masa verde. Sí. Y luego se le salpicaba algo arriba, lo que había, porque se recogía por los campos. O la silla, ahora que viene San Juan, San Pedro, se hacía la silla. En mi caso se la hacía a mi hermano Pedro y que se le ponía más que nada, lo más verde eran la palmera y la bubanguera o algo le ponían allí. Exactamente, y las flores, un par de geranios y tal que se enganchaban. La chuchería y una fruta. Exacto, pero la fruta no era lo la protagonista, efectivamente. Bueno, pues mira, eso es mucho para pensárselo también, porque el otro día hicimos el homenaje también, bueno, quería yo tener sobre todo ese recuerdo de tanta gente que hacía ese arco, que no es el de la iglesia, es el que estaba al lado, que mi padre también colaboraba, Lorenzo el Pato, mucha gente, sí, exacto, el arco de San Isidro, con los aperos propios de labranza y demás, que era muy elaborado. Don Pepe Monje eso lo tenía, bueno. Era un arco concreto, de una manera concreta, dedicado a San Isidro, se armaba de una manera... Y no se ha hecho más. Hay hasta un dibujo muy bonito de Felipe. Exacto. Que lo representa muy bien. Bueno, y es completamente diferente al arco que se levanta San Pedro o que se levanta San Antonio en la carrera o en Tigaiga. Bueno, pues estamos ya con media hora, ya no tengo mucho más tiempo, pero me encanta, seguiría hablando. Es como lo que estábamos diciendo de Viera y demás, que cuanto más escarbas, más sacas, ¿no? Y sobre todo muchas de estas cosas a veces es cuestión de fijarse un poco y reflexionar. Sí. El no es mejor una manifestación porque se parezca más a la otra, simplemente con mantener y profundizar sobre la que se realiza siempre al lado de tu casa, pues a veces ahí es donde poniéndola en valor se gana en riqueza patrimonial. Pero yo sí tengo que hacer un llamamiento a esa reflexión para las comisiones de fiestas, en el sentido que piensen un poquito, que se informen y que a través de porque claro, hay cosas que no se pueden hacer como se hacían antes porque no te deja la ordenanza actual, pero en realidad si tú te informas un poquito puedes tener un poquito de detalle con las fiestas de flores, con los juegos familiares, con las gincanas culturales que todavía se siguen haciendo en Ico del Alto y en la Isla Baja, o incluso pues otros actos que estaban metidos dentro de la fiesta que se han eludido, se han quitado, pero que lamentablemente las veladas, que no solamente es traer al mejor grupo de teatro que existe, sino también contar con a lo mejor grupitos. Vamos a ver, Los Ralejos tienen una tradición cultural importante y tiene una tradición de gente vinculada al mundo del teatro que también es interesante y que tampoco está estudiada, puesta en valor, entonces yo creo que es cuestión. Me gustaría acabar hoy el programa citando dos cuestiones. Este viernes se presenta en el Castillo de Almeida, en el cuartel de Almeida, una nueva reedición del libro Pleno Silencio del poeta relejero Antonio Reyes, que la familia ha tenido a bien reeditarla después de su primera salida post-mortem en los años 50. Y que hay una fecha muy interesante ahí, que es mañana a las 7:30 de la tarde en el Castillo de Almeida, en Santa Cruz. Sí.
Y también me gustaría hacer eco hoy de un artículo que publicó La Palma Ahora, ayer salió publicado en ese periódico digital, del profesor Jesús Pérez Morera, profesor de Historia del Arte. Algo está fallando, otros perpénticos atentando a nuestro patrimonio, donde habla holgadamente sobre esta moda de cambiar carpinterías originales de madera para poner aluminio, y hace unas reflexiones muy, a mi juicio, atinadas y muy interesantes, centrándose en un caso que ha sucedido de alteración grave de la fachada de una casa muy interesante de principios del siglo XX en San Andrés y Sauces, pero que la extrapola a un poco la realidad que se está dando en muchas partes de Canarias. Y me gustaría que si tuvieran oportunidad los oyentes pudieran leerlo, porque creo que da que pensar. Bueno, pues ahí quedan esas propuestas. Yo tengo que agradecerle a Germán. Fui partícipe de ese homenaje que se le hizo también al poeta en las fiestas del Rosario. Y sé de cómo se vivió por parte de la familia. Pues ese momento, incluso estaba, si no me equivoco, la novia en ese momento. Estaba, ¿no? La novia, estaba su hermano. Sí. Bueno, pues se quedó ahí. Con eso nos quedamos, porque ya ve a José, ya no tenemos más tiempo. Según la familia, a raíz de ese homenaje que hizo la tertulia en el marco de la fiesta de Rosario en el Ralejo Bajo, se decidieron definitivamente a hacer una nueva edición de la obra. Creo que aporta algún documento nuevo, no lo sé. Pero bueno, lo importante es que se reedite la obra, porque la única forma de conocer a nuestros autores es teniéndolo materialmente estudiado y sobre todo que la gente lo lea, que lo conozca, que lo haga suyo. Muy bien, pues seguiremos hablando de patrimonio con el amigo Germán Rodríguez Cabrera. Muchísimas gracias, caballero. Gracias a ti. Saludos.